Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 5 de junio del año 2023, en gracia de Dios aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá, en el proceso de evangelización ambiental, con perspectiva sideral y aún más allá, celestial, con la gracia de Dios Padre, con la santificación del Espíritu Santo Paráclito y la transformación que Cristo haga en nuestras vidas. Amén, que así sea. Hoy que precisamente haciendo alusión en lo que se podría llamar una diosidencia, llamada por la coincidencia, algo aleatorio, algo casual, algo espontáneo, pero de hecho en el orden natural es causal, multicausal, múltiples causas, múltiples efectos, debidos a múltiples medios. Quiere decir ello, algo sistemático, de toda la historia, que en gracia de Dios ayer se conmemoraba en la Santísima Trinidad, la familia sagrada, el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Salvador, Redentor, Sanador, y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador, aconteciendo desde el inicio de todos los tiempos, desde que el Espíritu Santo ya creaba todo, y el Padre creaba la creación, valga la redundancia, la criatura humana, y poner allí dones, gracias y talentos en cada uno de los seres amados, porque a todos ama, con un carisma especial, particular, singular, para el plan divino, el plan de salvación, que acontece con el Verbo, Jesús. Y ese triduo pascual de pasión, muerte y resurrección que hace poco se conmemoraba en nuestra Iglesia Católica, el ser testigos de la verdad que es Jesús, ser mártires, ser testimonio con su vida y obra, San Bonifacio en Alemania, Europa, la comunidad occidental, en Irlanda más específicamente, por defensa del Evangelio, por la evangelización, por la misión de llevar la palabra de Dios, pero siendo en sí mismo testimonio de la palabra, puesta por obra y dejando frutos del Espíritu Santo en obras, hechos y acciones. Fue mártir, fue perseguido como siempre el cristianismo desde mucho atrás, sobre todo en el medioevo, que ahora se renuevan esas formas anticristo, anti-iglesia cristiana, anticomún unidad en el amor, que es congregación, que es unidad en la diversidad para la universalidad del ser, lo que en gracia de Dios se conmemoraba ayer. Entonces empiezan a enaltecer al que es el diablo, división. Decía Reverend Josim van de Horsen de Netherlands, por a finales de los 90, una definición que daba sobre el diablo, un concepto, una representación, quien causa la división en el sistema. El sistema es como una negentropía, desorden ordenado en el orden natural, que es la impronta natural. No es una orden, no es un mandato, no es un acto de gobierno, de lo político, por ende que se surte de lo económico como una medida, una medición, un quantum para positivar todo en dinero, en recursos que se han invertido. La sociedad ha transgredido todo ello para hacerlo ver como un Dios y rendirle pleitesía. Ese es el tentador, el enemigo, el adversario. Y allí ello ha llevado a que negar la moral y no hablar de deberes, decía Santiago Martín hoy en la homilía. Y todos son derechos,
miles de millones de derechos. Cada quien saca un derecho y los va multiplicando y los va potenciando y eso se va imponiendo. Y se sacan leyes, decretos, normas, que el tomador de decisiones, con sus políticas, medidas y acciones, impone por encima de la autoridad, que es el autor de la vida, el Padre Creador, el Señor, el dueño de la vid, como dice en el Evangelio de San Marcos. Y la vid es tanto el biotraje, el corpus, con el logos, que es el espíritu, más allá de la mente, que es creativa, que es crítica, estética, además de racional, además de lógica, y el espíritu sobre todo, que acontece en el ser siendo por la fe en estado de gracia, santidad, santificación, santificante de todo lo que es siendo, de lo que hace, de lo que sabe, de lo que sabía hacer. Y ello es gracia de Dios, no es mérito propio, no es un logro, no es por esfuerzo. El esfuerzo es mínimo lo que se aporta, pero se ha llegado a un engreimiento tal siempre, desde la maldad que también inhabita al ser, desde la misma tentación de los padres, a Adán y Eva, por la serpiente en el árbol de la vida, de comer del fruto, fruto que no es debido proceso, que no es un fruto derivado de un santo sentimiento, de un santo pensamiento, de un santo accionamiento, es decir, con la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Entonces no son frutos del Espíritu Santo, sino que son más del diablo o de otro, o el que ya se ha llevado a un estatus de verse por encima de Dios, o igual a Dios, o como si fuera otro Dios, en esa soberbia espiritual, en esa soberbia intelectual y esa soberbia emocional. Salmo 112 dice, dichoso el que teme al Señor, y temor es obediencia, es respeto, más allá de la ley mosaica que era en Yahvé, cuando Moisés se manifestaba el Señor a Moisés y le decía en las tablas de la ley los mandamientos, pues hermanos fariseos, escribas y saduceos aún que se iban convirtiendo al judaísmo, teniendo otras prácticas paganas de los gentiles, politeístas, pues también se iban contra los profetas, los patriarcas, los grandes maestros de la historia. Incluso los sacerdotes y pontífices hacían rituales de manera rutinaria, habitual, superficial, cumplir los mandatos con lo mínimo, acuerdos de mínimos, como se decía en lo político o en lo político religioso, en lo económico y en lo social, para dar lo mínimo a repartir a los demás, si es que lo hacían, acaudalar lo máximo, sin transgredir la norma y cuidándose en la pulcritud de hacer todo discretamente, con lo mínimo que exige la Torá. Y ahí se quedaron atorados. Ya cuando Jesús hace la parábola del dueño de la creación, a nadie la ha concedido ni en alquiler, ni en propiedad, ni en dominio. Eso ha sido cooptado más por las fuerzas de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, la serpiente ella, que nos hemos adueñado de lo que no nos pertenece, incluso de la vida. Y la parábola es muy clara en la vid y los sarmientos. El que hace las podas es el dueño de la vid. La vid es Jesús y solo es caminar con Jesús, pero no solo. De hecho nos da las facultades para poder ensalzar lo que se necesita.
pero en gracia de Dios, caminando a la derecha de Dios. Seres amados, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y en campus, un día bastante lluvioso, sobre todo en la mañana, pero el sol acontece, ya empieza a salir, sigues la neblina, poco de frío, en Perea Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Dios mediante breve iremos a la profundización. Un abrazo, muchas gracias.